chicos, hoy te damos la bienvenida a este nuevo programa de Somos Uno Show. Te invitamos en esta tarde a que te mantengas conectado porque Dios tiene una palabra de bendición para tu vida. El título del mensaje de hoy se llama Hechos 29. Sí, no fue muy creativo esta vez, no me funen por eso. Y quisiera comenzar preguntando, o mejor, levante la mano el que sabe qué dice en Hechos 29. Levante la mano. Alguien que me ayude a contar, que hay mucha mano levantada. O vamos a cambiar la pregunta. ¿A qué se refiere Hechos 29? Por ejemplo, bueno, yo no me sé ningún versículo de Mateo 1, pero sé que habla de la genealogía de Jesús. Alguien que me diga de qué trata Hechos 29, por lo menos. Un líder, por lo menos. Ninguno. Bueno, la razón, ¿cómo? Llega hasta el 28, por eso nadie sabe qué dice Hechos 29. Cuando vemos en la Biblia, el libro de Hechos llega hasta el 28. El 29, el capítulo 29, está en construcción, ¿sí? Déjenme que les explique esto. Por ejemplo, en la Biblia hay un libro que se llama el libro de los Hechos. Bueno, específicamente se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles, que nosotros los conocemos como los Hechos. El libro de los Hechos de los Apóstoles habla sobre los hechos de los apóstoles. Lo que estén anotando, anoten esta por ahí porque esto es sabiduría divina. Esta no se la sabe ni el pastor Robert. Yo estoy seguro de eso. El libro de los Hechos trata sobre los hechos que hicieron los apóstoles. Pero también encontramos en la Biblia 4 evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Parece aburrido el tema, pero ya va, espérense. En esos 4 libros, en esos 4 evangelios tienen un mismo protagonista que es Jesús, ¿sí? De Jesús nos hablan desde su nacimiento. Bueno, de hecho desde antes de su nacimiento, desde los preparativos para su nacimiento, nos hablan de su nacimiento, de su bautizo, de los milagros que hizo, de su muerte en la cruz. Luego hackeó el sistema y revivió. Luego dura un poco más de un mes aquí y sube al cielo, ¿sí? Ciertamente también se habla de los apóstoles en el libro, en los evangelios, pero las cosas que se hablan de los apóstoles son como, bueno, este era pescador, aquel también era pescador, este era recaudador de impuestos. No son cosas tan impresionantes como las que vemos cuando se habla de Jesús. ¿Sí están conmigo? Cada vez que vemos que se habla de Jesús, son cosas, o sea, Jesús haciendo algo que uno dice, wow, lo que hacía Jesús, ¿sí? Pero cuando vemos a los apóstoles, lo que hacían los apóstoles, no sentíamos como que, bueno, son personas normales. No era igual que como cuando veíamos a Jesús. Pero el poder de Dios no terminó, o la Biblia no terminó con Jesús, no terminó cuando Jesús se fue. Luego de eso continúa el libro de los Hechos, que son las cosas que hicieron los apóstoles, ¿sí? En el libro de los evangelios vemos a los apóstoles. ¿Qué hacían los apóstoles? ¿Qué nos habla sobre lo que hacían los apóstoles? Este se suicidó, se ahorcó. Aquel negó a Jesús. Volvió a negar a Jesús y volvió a negar a Jesús. Lo negó 3 veces. Dicen que no pudieron liberar a un niño, ¿sí? Pero cuando veíamos a Jesús era otra cosa. Veíamos que Jesús le dice a Pedro en una oportunidad, Pedro, soy yo. Y Pedro le dice, Señor, eres tú. Wow, esa es la misma sabiduría divina que yo le di ahorita, ¿verdad? Pedro, wow. O sea, literalmente era lo que Jesús le acababa de decir. Jesús le dice, Pedro, ¿qué dice la gente? ¿O qué dice la gente de mí? ¿Quién soy yo? Bueno, unos dicen que tú eres profeta, que eres Elías. Ajá, ¿qué más dicen? Que eres Juan el Bautista. O sea, Juan el Bautista acaba de bautizar a Jesús. ¿Cómo va a ser Juan el Bautista si Juan el Bautista era familia? ¿Sí? Pero cuando vemos lo que hacía Jesús, eran cosas que uno decía, wow, ¿sí? Liberaba a alguien. Lo veíamos levantando a un paralítico. Lo veíamos dándole la vista a un ciego de nacimiento, sanando a un leproso, caminando por el agua. Revivió un muerto.
Revivió él. ¡Wow! Dice uno. Uno de los que más me gustan. Había poca comida y multiplicó la comida. ¡Wow! Sí, esas eran las cosas que veíamos a Jesús haciendo. Y luego de que él se va, deja a los discípulos y continúa el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos pareciera que pasó muchos años desde que se escribió los evangelios y desde que pasaron los Hechos de los Apóstoles. Pareciera que fueron muchos años lo que pasaron, porque veíamos que los discípulos, los apóstoles que aparecen en los evangelios no son los mismos de los que aparecen en los Hechos. Pareciera que fueran diferentes. Por ejemplo, en una oportunidad Jesús estaba predicando en un servicio de Somos Uno y había mucha gente. Guaraní, amén, dice. Había mucha gente, amén. Y las personas tenían hambre, pero no había suficiente comida para darle. Y los discípulos, como no tenían cómo alimentar a todas esas personas, lo que ellos planearon hacer, o su idea, fue correrlo. Sí, váyase cada quien para su casa y coman allá. Menos mal estaba Jesús ahí. Por eso digo, pareciera que pasó mucho tiempo entre un libro y el otro, pero no fue mucho tiempo, no fue el tiempo que pasó, sino lo que pasó. Eso que pasó fue la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? Jesús le decía a los discípulos, va a venir poder sobre ustedes cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y eso fue lo que pasó. Por eso veíamos que los discípulos antes, los apóstoles, querían correr a la gente porque no tenían. Pero en el libro de los Hechos vemos que cuando le piden, sus palabras son: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Levántate, en el nombre de Jesús, levántate y anda. O sea, levántate y anda. Son las mismas palabras que usaba ¿quién? Jesús. ¿Sí? O sea, antes negaban a Jesús, ahora usan las mismas palabras que usaba Jesús. Y eso es por el Espíritu Santo. ¿Sí? Si no tenían plata, ¿qué era lo que tenían entonces? El Espíritu Santo. ¿Sí? Y como estamos en el mes, movimiento del Espíritu Santo, este tema tampoco se escapa de los movimientos sociales. ¿Sí? Yo he estado investigando sobre los movimientos y los movimientos, esta pandemia también los ha afectado. Sabemos que llegó la pandemia, cambió nuestro estilo de vida en todos los aspectos, ¿sí? En la forma en la que estudiamos, la forma en la que trabajamos. De hecho, las empresas que no se pudieron adaptar a un cambio no existen. Hay iglesias que no han abierto todavía, ¿sí? Y los movimientos sociales, los movimientos que iniciaron y no se adaptaron a la pandemia, también se extinguieron, por así decirlo, se terminaron, porque no se pudieron adaptar. Y estaba leyendo cómo la pandemia ha afectado a estos movimientos. Me pareció cómico que en Berlín, en Alemania, querían iniciar una manifestación porque no estaban de acuerdo, o la manifestación era en contra de las medidas que se estaban tomando frente al COVID, pero la manifestación se canceló por el COVID, porque no podían respetar las medidas de distanciamiento, ¿sí? Y el COVID, bueno, ganó la lucha del COVID ahí, pues no pudieron hacer esa manifestación. Entonces, a nosotros, bueno, de hecho yo me puse a investigar cómo afectaba la pandemia, la cuarentena a estas manifestaciones, a estos movimientos, y quiero citarles un texto que encontré, pero quiero leérselos literal. Dice: no son tiempos para el activismo callejero. La política en las plazas, las libertades están restringidas. El distanciamiento social hace que la forma típica de protesta sean imposibles de llevar a cabo. No solo es difícil la movilización en los lugares públicos, sino también a nuestros lugares de trabajo, dada la muy estricta limitación de derechos de reunión y la reducida oportunidad de encuentros cara a cara. Esto lo están hablando los de las manifestaciones, los de los movimientos, cómo la pandemia no los había dejado hacer como que su jugada más fuerte, que eran las manifestaciones. Y yo veía, y esto mismo nos llegó a nosotros aquí en la iglesia también, ¿sí o no?
si no hemos pasado por esto aquí en la iglesia. ¿Quién recuerda que hubo un momento en el que no se pudieron hacer servicios aquí? ¿Sí? Gracias a Dios, el pastor no cerró la iglesia. Gracias a Dios que Dios le dio las estrategias y la provisión para continuar. ¿Sí? Pero todos nos acordamos que hubo tiempos que no se pudo hacer servicio y el pastor inició una iglesia online. ¿Quién pudo ver servicio online? Porque no nos podíamos reunir. ¿Sí? Después se cambiaron las medidas y nos permitían hacer un servicio al aire libre. ¿Y quién se acuerda que el pastor nos dijo, bueno, vamos a hacer servicio allá, en el estacionamiento, al aire libre, sabroso, con el sol? ¿Sí les gustaba el sol allá? Y el pastor nos mandó a poner hasta un techito. No sé por qué le tienen miedo si el pastor nos toñequea tanto. Pero nos mandó hasta poner un techito para que no lleváramos sol. Y estas medidas o estas restricciones actualmente existen. Todavía hay restricciones, ¿sí? Gracias a Dios el pastor se adapta a lo que está pasando y no para, no se ha detenido. Pero el pastor Moisés puede hacer todas estas cosas. Y la pregunta aquí es, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Sí? Yo veía que a los movimientos, ellos también se tuvieron que adaptar a la situación que se está viviendo. Muchos de ellos pasaron sus movimientos online, iniciaron los movimientos en línea. Y me llamaba la atención que leía que habían 4 objetivos principales que tenían estos movimientos actualmente, pues, durante la pandemia, y uno es crear vínculos, porque ellos quieren llevar por medio de internet la necesidad que tienen o cuál es el problema, comunicárselo a los demás que se sientan identificados, pero también quieren recrear vínculos porque han perdido muchas personas durante la pandemia, ¿sí? Muchos seguidores, muchas personas que los apoyaban ya no están, y eso sucedió por la pandemia. Quieren conectar todos estos vínculos y quieren multiplicarse. Sí, yo cuando lo leí dije, esto es la visión. Nos robaron la escalera del éxito de estos movimientos y están prácticamente copiando, ¿no? Pero se están adaptando. Sí, como leí ahorita, es difícil vernos cara a cara, pero la intención es adaptarnos. ¿Sí? Veía que en Israel hicieron una manifestación en carros. Cada quien iba en su carro, todos con las ventanas arriba y, o sea, tocando su corneta y todo en la manifestación, la cola, pero en carros. En Italia, ¿se acuerdan que en Italia hubo un tiempo en el que estaba muy fuerte lo de la cuarentena ya? Nadie podía salir. Y se veía en los videos cómo las personas ponían mensajes en pancartas que las colocaban en los balcones, en las azoteas, en las ventanas, y seguían comunicando esos mensajes desde su casa. ¿Sí? Ellos se adaptaron. Con la crisis también vienen soluciones creativas. ¿Sí? Hay que continuar. Me gustaban las palabras que daba Crisa y José ahorita. Nosotros tenemos un llamado. Y algo que decían en la canción de adoración es que a Él no le conviene que tú te levantes. Y no estamos hablando de Dios. Obviamente Dios quiere que nosotros nos levantemos. El enemigo es el que quiere mantenerte sentado, acostado, viendo Netflix, tomando refresco, porque a todos nos gusta eso, ¿verdad? Pero Él quiere que te mantengas ahí, no que te levantes. ¿Sí? Y la última misión, por así decirlo, que nos dejó Jesús antes de irse fue esta: vayan y hagan discípulos a todas las naciones del mundo, ¿sí? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que yo les he dicho, todo lo que yo les he mandado, y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esas fueron las palabras de Jesús, ¿sí? O sea que nosotros no estamos solos, nosotros tenemos un llamado, nosotros fuimos llamados a algo más grande, no a que nos quedemos sentados. Y como nos decía Alberto, como nos decía Patricia durante todo el mes que nos hablaba de los dones del Espíritu Santo, los dones son esos, dones, regalos, son regalos. El Espíritu Santo los da gratis al que quiere, los da gratis, no se consiguen en una apuesta, no se consiguen comprándolos, no se consiguen
como premio porque alcancé las 10.000 células, son regalos y Él quiere dártelo, ¿sí? Pero así como te los quiere dar, quiere que tú también los des. Los dones no son para guardarlos, no son para escondérnoslos, son para que los usemos. Son para que los usemos. Y pareciera mentira, pero los jóvenes pueden mirar hacia atrás un momento. Todos, miren un momentico hacia atrás. Ahora miren hacia adelante. Ahora miren, no, mentira, ya está bien. ¿Se acuerdan que hubo un tiempo en el que no cabíamos en la iglesia? Que nos tuvimos que ir a un estadio, ya no sabíamos dónde ir porque no cabíamos, éramos demasiados. Pero actualmente no es así. Hoy, hablo de hoy. Mañana puede ser diferente, ¿verdad? Pero hoy vemos que todavía hay sillas vacías. Y es porque nos hemos callado. No estamos hablando. Es fuerte lo que voy a decir. Pero así como hay movimientos que son buenos, que apoyan, que quieren proteger la naturaleza, que quieren defender los derechos de los animales, también hay movimientos que están atacando directamente a la iglesia. ¿Sí sabían eso? Hay países en los que está prohibido el evangelio. Es penado con muerte tener una Biblia o predicarle a otra persona. En su mayoría son árabes. En algunos países, en otros países, en su mayoría europeos, está prohibido hablar el evangelio públicamente. No se puede hablar en alguna plaza, no puedo pararme ahí en la calle a gritar que Cristo vive, que Dios te ama, porque está prohibido. Y esto es, bueno, en Texas querían arrestar a los pastores que se negaban a casar parejas homosexuales. Ciertamente ya se aprobó esa ley y ahora ellos tienen su derecho, pero los pastores también tienen sus derechos. Sin embargo, los están atacando directamente. Y esto es aún más fuerte lo que les voy a decir. Pero no sé si estaban al tanto de que aquí en Venezuela el matrimonio igualitario dio un paso grande. Y no es que estoy lanzando profecías, no. El Tribunal Supremo de Justicia dictó un fallo a favor de una pareja homosexual y le dio la patria potestad de una niña a 2 mujeres que se habían casado en Argentina. No sé si ustedes sabían eso, pero eso está pasando es aquí en Venezuela. No es un diálogo, no es un discurso o un párrafo que copiaron en Facebook, no, lo dijo fue el Tribunal Supremo de Justicia. Y esto es un antecedente jurídico, es un antecedente legal que tiene el movimiento LGBT aquí en Venezuela. Y yo me pregunto, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros como miembros de la iglesia? O sea, yo veo al pastor Moisés que ha hecho todo por no cerrar la iglesia, por continuar. Pero nosotros los miembros, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? Esto está pasando aquí en Venezuela. ¿Y quién tiene un amigo o quién tuvo un amigo que terminaba el servicio y nos íbamos de una vez al cafetín a echar cuentos? Que terminaba la célula terminaba a las 5 y nos quedamos hasta las 10 de la noche echando cuentos cuando terminaba la célula. ¿Quién tenía esos amigos que actualmente no están? Yo tengo muchos. ¿Quién tenía esos amigos con los que fue al encuentro por primera vez, que eran así panitas, que fue al encuentro por segunda, tercera o cuarta vez, que eran así panitas y ahorita no están aquí en la iglesia? Y no necesariamente estoy hablando de que, bueno, que se fue al mundo, que se está revolcando en el pecado, no, sino que ahora trabaja los fines de semana, está estudiando y no le da tiempo de venir a la iglesia, vive muy lejos y se le hace difícil venir a la iglesia. Y esos obstáculos, por así llamarlo, lo están alejando de la iglesia y lo están alejando de Dios. ¿Cuántos tenemos esos amigos? ¿O cuántos de aquí tienen familias en las que somos el único cristiano en toda la familia? O que tenemos la mitad de la familia es cristiana y la otra mitad de la familia no lo es? Casi todo. ¿Cuántos tenemos amigos que ni sospechan que nosotros somos cristianos?
Yo pensé que eran menos, pero muchos, muchos. Conocemos personas que ni siquiera saben que nosotros somos cristianos y nosotros no nos hemos dedicado a darle ni siquiera una palabra, ¿sí? Actualmente las personas necesitan más de Dios, necesitan mucho más de Dios. Hay mucha frustración por todo lo que está sucediendo. Hay muchas personas que no saben qué hacer, que están buscando una salida donde no la hay. Se están tomando caminos equivocados o erróneos porque no saben qué hacer. Y nosotros que tenemos la verdad nos estamos callando, ¿sí? Entonces, los dones de los que nos hablaba Patricia, de los que nos hablaba Alberto, son para que nosotros los usemos. De nada sirve que tengamos todos los dones y no los estemos usando. Si nosotros estamos escondiendo los dones, si estamos escondiendo el evangelio, es como que un médico le tenga miedo a una enfermedad y que le huya a una enfermedad. No va a hacer nada, ¿verdad? Así pasa con nosotros si estamos escondiendo el evangelio, si estamos escondiendo nuestros dones. Los dones hay que usarlos. ¿Quién conoce aquí a Yunancy? Yo creo que todos conocemos aquí a Yunancy, ¿verdad? Este es un ejemplo que voy a poner. Yunancy y la esposa de Javier Perdomo son los líderes que pastorean la iglesia de Betel el Roble. Y es un ejemplo, pero Betel el Norte, perdón, Guara. Cuidado. No, mentira. De Betel el Norte. Oeste, ¿verdad? De Betel Oeste, Guara. Si por ejemplo a ti, chica, es un ejemplo, esto es un ejemplo. Si Yunancy en una administración te llega a decir que te vas a casar en un año con un negrito, aunque tú me digas que no te gustan los negritos, que te gustan los catiritos, mire, mejor no hable. Porque en un año va a llegar casada con el negrito que dijo Yunancy. Y ella es así. Muchas de las mujeres lo saben porque ella ministra mucho en los encuentros y siempre ha pasado así. Y a quien no nos gustaría, o quien nos gustaría tener el don de profecía, levanten la mano los que les gustaría. Los que les gustaría el don de palabra de ciencia, de sabiduría, ¿quién le gustaría? Entonces hablen. Así de fácil es. ¿A quién le gustaría orar en otras lenguas? Entonces ora. Nos gusta el don de hacer milagros, de sanidades, entonces cree. Así de fácil es. El Espíritu Santo nos quiere dar esos dones, pero no es para que los guardemos, es para que los usemos, ¿sí? Para el que todavía se está preguntando por qué el título es Hechos 29, si Hechos llega hasta el capítulo 28, es porque Hechos 29 se refiere a ti, ¿sí? Al Hechos 29 del que yo estoy hablando me refiero a tus hechos, ¿sí? El evangelio o el poder de Dios no terminó en los evangelios con Jesús, o no murió con los apóstoles, no murió con los 28 capítulos de los apóstoles. El poder de Dios sigue activo, sigue vivo y está en nosotros. Jesús le decía a los discípulos: van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Mire, los discípulos, los apóstoles, eran un poquito cómicos y a veces nosotros mismos somos como ellos. A veces creemos que Dios no nos puede usar porque nosotros le fallamos, pero ellos también le fallaron a Dios. Y el Espíritu Santo aún así los usó. Me parece increíble y sorprendente que los apóstoles, ellos estuvieron todo el tiempo que Jesús hizo ministerio con Jesús. Ellos estuvieron juntos, ellos vieron los milagros que hizo Jesús, ellos vieron las sanidades, las cosas increíbles que hacía Jesús. Y Jesús todo ese tiempo les dijo: yo voy a morir, pero voy a resucitar. ¿Sí? El Hijo del Hombre va a ser humillado, va a ser golpeado, lo van a matar, pero en 3 días va a resucitar. Se lo dijo a todo el mundo, se lo dijo hasta a los fariseos, ¿sí? Ustedes van a terminar a destruir este templo, pero yo en 3 días lo voy a levantar. A cada rato se los decía, ¿sí o no? Y cuando Jesús muere crucificado,
¿Qué hubiesen hecho ustedes? Contar los días, ¿verdad? Si Él dijo que en 3 días resucita, vamos a contar los 3 días y esperar ese tercer día. Era tanto que mandaron soldados a cuidar la tumba de Jesús. O sea, estaban 2 soldados cuidando un cuerpo muerto, porque todos sabían que Jesús había dicho que iba a resucitar al tercer día. Y en el tercer día Jesús resucita y los apóstoles no creyeron. Eran una joyita. Jesús se le apareció a muchas personas y todos los que Jesús se les apareció salieron corriendo a decirle a los apóstoles: Jesús está vivo, nosotros lo vimos. Y los apóstoles, que decían: si él está el loco. No, eso no puede ser verdad. Jesús no puede, no, él murió. Yo lo vi que murió. ¿Cómo va a estar vivo si yo lo vi? Hasta que yo no le meta el dedo en la llaga, no le voy a creer. Y estos eran los discípulos de Jesús, los que vieron todo lo que hizo Jesús. Y eran ellos los que no estaban creyendo. Sin embargo, en los mismos apóstoles vemos el antes y el después del Espíritu Santo. En el antes los veíamos negando a Jesús. En el después lo veíamos usando sus propias palabras. En el antes lo veíamos que no creían en la resurrección de Jesús, a pesar de que muchas veces se lo dijo y que vieron todo el poder que hacía, todo lo que hacía Jesús. En el después eran como 12 minicopias de Jesús que andaban por ahí regados haciendo milagros parejos. Todo lo que hacía Jesús lo hacían ellos después, y era por el Espíritu Santo. Nosotros necesitamos al Espíritu Santo, ¿sí? Tal vez ustedes crean que, bueno, yo fallé varias veces y yo creo que Dios no me va a perdonar o Dios no me va a usar. Y eso no es así. Dios nos amó incluso cuando nosotros éramos pecadores. Por eso Jesús vino y se entregó por nosotros, a pesar de que nosotros éramos pecadores, porque nos ama. Y un error que hayas cometido no va a acabar o no va a destruir el amor que Dios te tiene a ti, ¿sí? Nosotros no estamos solos. Jesús prometió estar con nosotros todos los días. Y en este momento, en estas circunstancias que estamos viviendo, con lo de las medidas, con lo de las restricciones, es difícil vernos cara a cara, como lo leíamos ahorita. Todos nosotros nos habían invitado a venir el sábado pasado a la grabación de Somos Uno. ¿Quiénes querían venir? Yo quería venir a la grabación de Somos Uno y se tuvo que cancelar, ¿sí? Porque en este momento es difícil vernos cara a cara. Ahorita es muy difícil que tu líder esté pegado a ti o esté al lado de ti todo el día, porque las medidas no lo permiten. Pero el Espíritu Santo sí puede estar contigo siempre. Jesús prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, ¿sí? Y no necesitas años en la iglesia, no necesitas que pase mucho tiempo, necesitas es que pase eso, que pase el Espíritu Santo, ¿sí? No es necesario que tú esperes a tu líder para que tu líder ore, puedes orar tú. No es necesario que esperes que tu líder venga y le hable sobre Dios a tu familia, le puedes hablar tú. Los hechos de los apóstoles, o todo eso que hicieron los apóstoles, todos esos milagros que pudieron hacer, era por el Espíritu Santo. Ese poder que habían recibido era por el Espíritu Santo. Los 28 capítulos, todos los milagros que están grabados en esos 28 capítulos, era por el Espíritu Santo. Y el mismo que les dio ese poder es el que está con nosotros, ¿sí? El capítulo 29, Hechos 29, son tus hechos, ¿sí? Lo que tú puedes hacer, lo que el Espíritu Santo va a hacer contigo. Nosotros necesitamos ser una iglesia santa. Nosotros necesitamos tener un corazón moldeable. Necesitamos dejarnos ministrar por el Espíritu Santo. Necesitamos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Nosotros podemos intentarlo con nuestra fuerza, pero con nuestras fuerzas no podemos. Ahorita no podemos, tal vez tengamos amigos que viven muy lejos, que le queremos predicar, que le queremos mostrar el mensaje de salvación, pero viven muy lejos y no podemos ir. Pero no te preocupes, aunque no podamos estar cara a cara, hay muchas formas de hacerlo. Tú te tienes que adaptar. Si esa adaptación la hicieron los movimientos sociales, nosotros también lo podemos hacer. Nosotros en la célula
nos reinventamos también. Cuando cayó la cuarentena, nosotros iniciamos una célula online, porque no queríamos parar la célula. Comenzamos por WhatsApp, a hacer célula por WhatsApp. Intentamos hacer la célula por videollamada. Claro, el internet y la luz no nos dejaron, pero lo intentamos. Intentamos, o hicimos pues, célula por Instagram. Subimos un video a Instagram, creamos un Instagram solamente para la célula y los miembros de la célula. Subimos el video. Cuando fue a ver las visualizaciones del video, lo había visto Casey, lo había visto Tamara, lo vio todo el mundo. Menos mal no hice el ridículo ahí, porque todo el mundo lo vio. El ridículo lo hice fue en WhatsApp, porque estamos tan acostumbrados a vernos en la célula presencial que quisimos tener ese mismo impacto en la célula online. Y en ese tiempo se alborotaron los challenges, porque estaba todo el mundo encerrado en su casa. Y nosotros trajimos esos challenges a la célula online. ¿Se acuerdan el challenge que era una foto con almohada en el cuerpo? ¿Sí? ¿Alguien se acuerda de ese challenge? Que era tomarse una foto con puras almohadas en el cuerpo. Entonces, ¿sí te acuerdas? Por ahí hay una foto mía con almohadas así. No la traje porque YouTube nos tumba el video después, pero había un challenge que era en una pareja que la mujer tenía que pasar por detrás, agarrarse de la espalda sin tocar el piso, pues agarrarla por aquí y volver a salir. Yo lo hice con María, casi había un herido, pero menos mal no pasó nada. Y eso también lo hicimos. Luego las medidas fueron más flexibles. Se podía hacer, reuniones al aire libre, manteniendo la distancia. Y nosotros hicimos una célula en la plaza, porque en la plaza podíamos cumplir con todas esas medidas. Ahí la célula la escuchó el de Fospuca, le escuchó el cura, porque lo hicimos en una plaza, lo escucharon las palomas, todo el mundo escuchó la prédica ahí. Pero nosotros no queríamos detener la célula, nosotros queríamos continuar, por eso nos reinventábamos. Y he visto que aquí en la iglesia hay mucha gente que también se está reinventando, hay mucha gente que también está haciendo algo diferente. Por ejemplo, yo veía a Javier Azuaje, que se casó, por cierto. Javier Azuaje, Javier Azuaje, he visto que publica bastantes mensajes en sus estados de WhatsApp con la foto de él. El pastor Robert lo he visto que da mensajes por YouTube y por video, también lo hace. Los de media tienen bombardeadas las redes, el Instagram, bombardean las redes también. Se están reinventando. Y al principio, yo le soy sincero, yo decía, no es lo mismo hacer una célula por WhatsApp que presencial. Es muy diferente y no siento que sea lo mismo, pero después Dios me enseñó que no es así, porque tú solamente tienes que dar la semilla, tú tienes que dar una palabra de vida, una palabra de restauración. Las palabras no valen, no nos cuestan, es la palabra correcta. Una palabra no nos cuesta, por eso demos o sembremos esa palabra de sanidad, una palabra de bendición, una palabra de liberación, que nosotros solamente tenemos que sembrar, ¿sí? Porque el que se va a lucir, como se lucía Jesús en los evangelios, es Dios. El crecimiento no lo vamos a dar nosotros, el crecimiento lo da Dios. Nosotros solamente vamos a sembrar, nosotros solamente tenemos que hablar. El crecimiento lo da Dios. Mi líder no puede estar conmigo todos los días, pero el Espíritu Santo sí. Igualmente pasa con los que vamos a invitar, a la persona que le vamos a hablar. Nosotros no podemos estar con ellos todos los días, pero el Espíritu Santo sí. Entonces, no nos callemos. El Espíritu Santo nos quiere usar. El Espíritu Santo es real. Yo al principio conocí el Espíritu Santo solamente porque Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y sabía que, el Padre es Dios, el Hijo es Jesús y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo, decía yo. Este fue el que vino en forma de paloma cuando Jesús se bautizó. Y ya, eso era lo único que sabía. Pero el Espíritu Santo es el que está con nosotros, es el que Jesús nos dejó. Por eso cuando Jesús le dijo a los discípulos, yo creo que ellos al principio tampoco entendían muy bien eso, porque él les decía, es necesario que yo me vaya porque va a venir el Consolador, que era el Espíritu Santo. Y les decía, van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo.
al principio seguro quedaron fue en la luna, pues no sabían lo que pasaba. Pero cuando conocieron al Espíritu Santo, eran ellos los que decían, el Evangelio es poder de Dios. Ahí sí sabían que había poder en el Evangelio, ¿sí? Porque tenían al Espíritu Santo. Entonces, nosotros necesitamos al Espíritu Santo. No es una opción, lo necesitamos. Y tenemos que darnos cuenta de eso, de que necesitamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como decía Alberto, ha estado desde el principio. Cuando leemos Génesis 1, al primero que nos nombran es al Espíritu Santo, ¿sí? Que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, bueno, de segundo, y estaba desordenada y vacía, y el Espíritu Santo ya estaba aquí en la tierra. Entonces necesitamos al Espíritu Santo, lo necesitamos comunión con Él. El poder que manifestaban los apóstoles en los hechos era producto de la comunión que ellos tenían con Dios y con el Espíritu Santo. Todos queremos poder, ¿verdad? Pero ¿para qué lo queremos? Es para dar. Lo que el Espíritu Santo nos quiere dar es para que lo demos también, ¿sí? Y eso se logra también, es a través de la comunión que tenemos con Él. Yo le puedo regalar, todo el tiempo le regalo cosas a mi esposa, porque la amo, ¿verdad? Alejandro, por ejemplo, el señor que cuida en la iglesia, que está allá afuera, ciertamente somos amigos. Creo que nunca le he regalado nada, voy a empezar a darle algo. Pero no le he dado nada, porque a él no, y a María sí, porque amo a María, ¿verdad? Y así pasa con el Espíritu Santo también. Cuando nosotros nos relacionamos con Él, Él nos quiere dar más, ¿sí? Cuando tenemos una comunión íntima con Él, Él nos quiere dar más. Entonces, necesitamos la comunión con el Espíritu Santo. Necesitamos relacionarnos con el Espíritu Santo. Dios nos quiere bendecir. El Espíritu Santo está aquí, está con nosotros, pero necesitamos actuar, necesitamos accionar. ¿Sí han visto las luces esas que tienen sensores de movimiento? Luces que están apagadas, pero cuando la persona pasa, se enciende, ¿sí? Bueno, cuando la luz está apagada, no se ve, obviamente, está todo oscuro. Cuando detecta el movimiento, es que se enciende. Y algo así pasa con los dones y con el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo te quiere dar palabra de ciencia, palabra de sabiduría, pero si tú no hablas, nunca vas a ver que ese bombillo encienda, ¿sí? Si tú no oras por los demás, nunca vas a ver que ese bombillo se encienda. Si no crees, tampoco va a suceder. Necesitamos creer. Yo me acuerdo que en la célula, una célula que yo abrí, había una muchacha, ya yo pedí perdón por eso, no me funé otra vez, que yo pasé todo el día orando, el día anterior de la célula, orando, ayuné, me hice saqué un tema sobre la fe, sobre querer, sobre las sanidades, y yo dije, al día siguiente en la célula voy con todo. Vénganse todos los enfermos que voy a orar por ustedes y todos se van a sanar. Eso era en mi mente, pues. Cuando yo llego a la célula, yo dije, termina la célula, vamos a orar para terminar. Y yo dije, voy a llamar a los que estén enfermos. Y yo voy a orar por ellos y ellos se van a sanar. Y claro, en mi mente, yo decía, me va a llegar alguien con un dolor de cabeza y se le va a quitar el dolor de cabeza. Me va a llegar alguien con gripe y se le va a quitar la gripe. Cuando se levanta una muchacha, lo que me dice es, tengo cáncer. Y yo hice como el Chavo, me dio la carrotera y yo no me esperaba eso. Yo venía encendido, había orado, ayunado, yo venía con todo, pero yo me esperaba un dolor de cabeza, no me esperaba eso. Ya yo pedí perdón por eso, pero yo le dije, vamos a orar vamos con nuestro líder para que oremos. No había pandemia, menos mal el líder estaba. Y mi líder oró por ella y se sanó. Pero el que la sanó no fue mi líder, fue Dios, ¿sí? Y el mismo Dios que le oró mi líder,
el mismo Dios que usó a mi líder, era el mismo Dios que me iba a usar a mí. ¿Sí? Fuera más chulito, mejor, que el testimonio que estoy dando aquí hubiese terminado y lloré y se sanó. Pero no pasó porque no hablé. ¿Sí? Entonces necesitamos accionar, necesitamos hablar, necesitamos ser una iglesia que se deje usar por el Espíritu Santo. Los mismos apóstoles decían, el evangelio es poder de Dios, y ese es el evangelio que nosotros tenemos que predicar, ese evangelio con poder. ¿Sí? Los movimientos de afuera nos están atacando directamente a nosotros. No nos quedemos de brazos cruzados. No lo estoy diciendo por ti, tranquilo. No nos quedemos de brazos cruzados o no nos quedemos sin hacer nada. Tenemos que actuar. Toda esa gente que falta la tenemos que conseguir nosotros. Nuestra familia le tenemos que predicar nosotros. A los enfermos los tenemos que sanar u orar por ellos nosotros. ¿Sí? Ahorita no está el líder al lado de mí. Ahora no está alguien, el pastor, al lado de mí. Necesito hacerlo yo. ¿Sí? Necesitas hacerlo tú. Hechos 29 es sobre ti. Hazlo tú. ¿Sí? Y me gustaría que se pusieran de pie. Hicieran esta oración conmigo. Señor, yo te doy gracias por permitirnos estar en este lugar. Yo te doy gracias porque me permitiste llegar a este lugar. Te damos gracias, Señor, porque tú nos escogiste para llevar tu palabra. Te damos gracias porque sabemos que tú tienes planes mayores a los que nos imaginamos con nosotros. Quiero que en esa misma actitud en la que está, repitan después de mí aquellos que se quieren dejar usar por el Espíritu Santo. Díganle: Espíritu Santo, yo hoy te pido perdón por todas aquellas veces en las que hice entristecerte. Dígale: yo hoy anhelo tus dones, los quiero para hablarle a los demás. Este movimiento que inició en la cruz, yo lo quiero continuar. Yo quiero llevar el evangelio, la palabra de salvación. Sé tú el que me guíe a tomar las decisiones correctas. Sé tú el que ponga las palabras en mi boca. Yo te pido, Señor, te pido, Espíritu Santo, que me uses con poder. Yo hoy quiero dejarme usar por ti. Yo quiero hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Y así termina este programa de Somos Uno Show. Te damos gracias, joven, por mantenerte conectado con nosotros. Te damos gracias por venir cada sábado a este lugar para glorificar el nombre de Dios. Hoy Dios nos dejó una gran enseñanza donde nos ha dicho que debemos continuar el legado de Jesús, y tú eres el protagonista en este tiempo para crear un movimiento donde el Espíritu Santo se manifieste con poder sobre toda nuestra nación. Te pido que nos sigas por nuestras redes sociales, en Instagram como Somos Uno.Betel y en Facebook como Somos Uno Betel. ¡Te esperamos!